El valle, ubicado entre las colinas, era un tapiz de verde y dorado. Los colores vibrantes de las acacias contrastaban con el cielo azul. Este era El Silencio, un nombre que ocultaba su pasado turbulento. Durante generaciones, dos comunidades, Quito y Sara, habían coexistido en este valle. Compartían la tierra, el río, el silencio. Los Quito, con sus casas pintadas de colores brillantes, eran conocidos por sus intrincadas joyas de plata. Los Sara, con casas de arcilla secada al sol, eran famosos por sus exquisitos tapices tejidos. La vida en el silencio transcurría al ritmo de las estaciones. Los días se dedicaban a los cultivos. Las noches se llenaban de historias compartidas bajo el cielo estrellado. Los niños de ambas comunidades jugaban juntos, sus risas resonaban por el valle. Pero bajo la superficie de la convivencia, una corriente de inquietud había comenzado a agitarse. Viejos resentimientos, provocados por disputas sobre la tierra y el agua, parpadeaban como brasas en el viento. Recuerdo un tiempo en que la risa era fácil. Los colores vibrantes del mercado semanal, donde Quito y Sara intercambiaban sus productos, sus voces un alegre murmullo. Mi mejor amiga, Lena, una niña con ojos del color de las flores de acacia, era de Quito. Compartíamos secretos, sueños y un amor por las historias que susurraba el viento a través de las acacias. Pero al convertirme en mujer, sentí un cambio en el aire, una tensión que se aferraba al valle como la niebla de la mañana. Los susurros se habían vuelto más fuertes, el tono más agudo. Las discusiones estallaban en el mercado, que una vez fue una sinfonía de trueques y risas, ahora puntuada por gritos de enojo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, escuché a mi padre hablar. Su voz, generalmente resonante de risa, era baja, llena de ansiedad. La noche de la masacre comenzó como cualquier otra. La luna, una media luna plateada en el cielo estrellado, proyectaba largas sombras sobre el valle. En el pueblo de Sara, las familias se preparaban para dormir, sin darse cuenta de la oscuridad que estaba a punto de caer. Recuerdo haberme despertado con los gritos de pánico de mi padre. Recuerdo el olor acre del humo, la luz parpadeante de las llamas danzando en la pared de mi habitación. Recuerdo la mano de mi madre, fría y temblorosa, tirando de mí por la puerta trasera, instándome a correr. La noche explotó en una cacofonía de terror. Los gritos desgarraron la quietud, puntuados por el crujido de las llamas y el ruido sordo de los golpes. Corrí, mis pies descalzos golpeando el camino de tierra, mis pulmones ardiendo, mi corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. Los gritos de mi gente, los gritos aterrorizados de los niños, resonaron en mis oídos mucho después de haber escapado del infierno del silencio. La mañana después de la masacre amaneció brillante y clara, el sol un invitado no deseado en el Valle de la Muerte. El otrora vibrante tapiz de El Silencio fue destrozado, dejando un lienzo de ceniza y desesperación. El aire, espeso con el olor a carne quemada y madera humeante, estaba cargado de dolor. El silencio, absoluto y sofocante, había reemplazado la risa de los niños y el ritmo reconfortante de la vida diaria. Con la ropa rasgada y el cuerpo magullado, regresé a un pueblo que ya no existía. Deambulé por las ruinas de mi infancia, los restos carbonizados de mi hogar, un sombrío testimonio de los horrores de la noche. La masacre en El Silencio se había cobrado la vida de más de 200 personas de Sara. Los Quito, con rostros grabados con una mezcla de horror y culpa, habían huido del valle, dejando atrás sus hogares, sus pertenencias y los fantasmas de sus acciones. Cicatrices en la tierra. La búsqueda de respuestas de la doctora Hanson. La doctora Lena Hanson, una reconocida antropóloga especializada en resolución de conflictos, llegó a El Silencio un año después de la masacre. El otrora vibrante valle la recibió con un silencio inquietante. Las cicatrices de la violencia grabadas profundamente en la tierra. Había venido buscando respuestas, con la esperanza de comprender las causas fundamentales de la brutalidad que había destrozado a esta comunidad pacífica. Pasé meses entrevistando a sobrevivientes, tanto Quito como Sara, reconstruyendo los eventos que llevaron a la masacre. Sus historias, su dolor, era palpable en el temblor de sus voces, la mirada atormentada en sus ojos.
Su investigación reveló una compleja red de factores que habían alimentado las llamas del odio. Generaciones de resentimiento, derivadas de disputas sobre la tierra y el agua, habían creado un terreno fértil para la desconfianza. Las dificultades económicas, exacerbadas por una prolongada sequía, habían intensificado aún más la competencia por los recursos, llevando la frágil paz a un punto de ruptura. La doctora Hanson concluyó que la masacre en el Silencio no fue un incidente aislado, sino una consecuencia trágica de prejuicios desenfrenados, desigualdad económica y el fracaso de ambas comunidades para abordar sus quejas a través del diálogo pacífico. Los susurros, alimentados por el miedo y los prejuicios, habían envenenado las mentes de los hombres, convirtiendo a los vecinos en enemigos. La carga de Omari. Un hijo se enfrenta a los pecados de su padre. Años después de la masacre, un joven llamado Omari, con el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha, llegó a las ruinas de Zara. Había viajado durante semanas, su viaje impulsado por un anhelo de expiación, una necesidad de confrontar los pecados de su padre. Omari era el hijo del anciano Quito que había incitado a la violencia esa fatídica noche. Atormentado por el legado de mi familia, dediqué mi vida a promover la paz y el entendimiento. Viajé de pueblo en pueblo, compartiendo mi historia, instando a la gente a aprender de la tragedia del Silencio. Su llegada a Zara fue una peregrinación, una oportunidad para ofrecer su remordimiento, para suplicar perdón a los fantasmas del pasado. Se paró frente a un monumento improvisado, una colección de piedras y fotografías descoloridas, cada una un testimonio de una vida perdida. Abrumado por el dolor y el remordimiento, cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Semillas de esperanza. Pasos tentativos hacia una paz frágil. El camino hacia la sanación en el Silencio fue largo y arduo, pavimentado con el peso del dolor, la carga de la culpa y el miedo a repetir los errores del pasado. Pero en medio de las ruinas, comenzaron a brotar semillas de esperanza. Un grupo de mujeres, tanto Quito como Sara, que habían perdido a sus seres queridos en la masacre, se unieron para formar un consejo de paz. Nos reuníamos regularmente, compartiendo nuestras historias, nuestro dolor y nuestras esperanzas para el futuro. Con la ayuda de organizaciones como la de la doctora Hanson, organizaron talleres sobre resolución de conflictos, enseñando a las generaciones más jóvenes la importancia del diálogo, la empatía y la comprensión. Lentamente, tentativamente, la gente comenzó a regresar a el Silencio.